Buenas tardes a todos y a todas. Me da mucho gusto que estemos aquí reunidos en este nuevo día por la integridad. Hoy vamos a hablar de una ópera llamada Jana Skinky. ¿Por qué elegimos una ópera para hablar de ética e integridad? Desde luego, nuestra pretensión no es impartir lecciones de música ni que escuchen cantar a nuestro invitado del día de hoy, aunque si se anima, pues Gonzalo, aquí tienes foro. El propósito es lograr justamente la reflexión sobre diversos comportamientos humanos. La ópera tiene antecedentes muy remotos y ha tenido una evolución a través de diferentes corrientes musicales, como son el barroco, el clasicismo, el romanticismo, el nacionalismo, el versismo italiano, como podemos ubicar la ópera del día de hoy. En la época moderna, en el siglo XX, ya con la radio y la televisión, algunos cantantes como Caruso, Plácido Domingo, Pepe Carreras y Pavarotti hicieron mucho más accesible la ópera y así llegó a mucho más personas. Antes se consideraba como pues mucho más elitista, ¿no? A veces la ópera ha estado manejada por personajes muy estirados en donde hacen creer que la ópera denota una gran cultura. Y sí, o que a veces es para gente rica que viste muy bien, pero pues esto ha cambiado con el tiempo. Ahora es más accesible para todas las personas. Y qué bueno, porque este género musical es sumamente enriquecedor. ¿Por qué? Porque conjuga teatro, conjuga música, conjuga literatura y nos puede llevar desde la comedia a la tragedia y podemos ver situaciones de amor, de desamor, de política y una música bellísima. Si bien muchas veces no entendemos lo que dice porque está en otro idioma, pero aunque no entendamos a cabalidad, ¿qué pasa? Pues nos hace o nos aflora muchísimos sentimientos, nos conmociona o nos contagia de risa, ¿no? Como en esta ópera, la cual está a su disposición en la plataforma de Icadefis y que ahora nuestro invitado comentará. Por cierto, no se les olvide contestar la tarea. La ópera que tiene nuestra atención el día de hoy, como ya dije, es Gianni Skinki. Es una ópera que escribió Puccini y él escribió óperas muy conocidas como La Bohème, Madame Butterfly, Tosca, Turandot, las cuales de seguro muchos de ustedes han escuchado, si no completas, seguro en fragmentos, porque muchas veces salen en algunas películas. Recuerden que tanto en el cine como en cualquier manifestación artística refleja situaciones del comportamiento humano. Y lo que nosotros buscamos en estos espacios de reflexión es que tengamos un pretexto para hablar de ética e integridad institucional de manera lúdica. No vayan ustedes a creer que yo opino que la ética y la integridad pública son temas aburridos, no para nada, pero no debemos perder de vista lo necesario que es concientizar que a través de nuestro comportamiento como personas servidoras públicas que estamos laborando en esta institución, con nuestro comportamiento podemos dar certeza y confianza a la ciudadanía. Hoy, como cada día de la integridad, les tengo un invitado de lujo. Él es el doctor Gonzalo Uribarri. Él es abogado, maestro, en Derecho Constitucional y Derechos Humanos y doctor en Derecho. Trabajó en la Suprema Corte y ha sido docente de diversas instituciones educativas, como la Universidad Panamericana, la Escuela Libre de Derecho, el TEC de Monterrey, la Escuela Federal de Formación Judicial, entre otros. Es autor de varios libros y artículos sobre diversas especialidades, entre los que destacamos los temas de arbitraje, justicia alternativa, historia de la oralidad en la administración de justicia, derecho del trabajo, y tiene un libro muy bonito que se llama Otros rostros de la justicia sobre ópera y justicia, que lo pueden conseguir en Amazon. Está en presentación del libro electrónico también. Actualmente es socio fundador del Bufet de Asesoría y Servicios integrales, corporativos en Mazatlán, Sinaloa, que da asesoría de derechos humanos, derecho laboral y justicia alternativa, y se encuentra dedicado a la docencia y a la investigación de tiempo completo. Gonzalo, eres bienvenido. Bienvenido, este es tu foro, este es tu espacio. Adelante. Buenos días, Leonor. Muchas gracias por la invitación tan
generosa para estar en este espacio. Gracias también a la Auditoría Superior de la Federación, que nos permite hablar en esta hora y media, no sé cuánto tengamos de tiempo. Una hora preferentemente. Ok, en esta hora que tenemos para hablar de un tema pues bastante, digamos, necesario, ¿verdad? Para las épocas que estamos viviendo, el tema es la integridad, ¿sí? Bueno, pero para llegar a ese desarrollo de la integridad, tenemos que hacer una referencia previa, y para ello nos vamos a valer, como dijo la maestra Leonor Figueroa, de un recurso en este caso es ópera. ¿Y por qué ópera? Se preguntarán, bueno, hay cine, ¿no? Del cine podemos también extraer, y de hecho lo hemos hecho en años pasados, sí, llevamos muchos años explorando el cine, el derecho y la justicia, en donde podemos encontrar infinidad de títulos que nos ofrecen temas tan importantes como los derechos humanos, la explotación laboral, en fin, la guerra, un sinnúmero de temas que podemos extraer, incluyendo, por supuesto, los filmes de juicios, donde localizamos la ética del abogado, la ética del juez, la ética de la gente misma, ¿no? Entonces, ahora acudimos a la ópera. Y esto, bueno, no crean ustedes que está nuevo. No es que yo haya descubierto una beta así oculta. Sin embargo, del cine nos pasamos a la música y a la ópera, porque también en las óperas, desde el siglo XVII, aproximadamente cuando comienza a surgir las primeras óperas con Monteverdi, con Claudio Monteverdi, en el siglo XVII, para acá, los guiones, los libretos son historias. Igual que en el cine, también son historias. Sin embargo, aquí tenemos dos ingredientes muy importantes: la música y la trama. Es decir, los personajes que van entretejiendo una serie de circunstancias, una serie de historias que se van entretejiendo y que ofrecen una variedad amplísima de posibles conductas. La gran mayoría de ellas, como dijo la maestra, en el caso de la ópera podemos encontrar pues quizás un 80% de dramas y un 20% de comedia. Mozart decía, por ejemplo, de alguna de sus óperas, que le llamaba drama jocoso, es decir, un drama simpático, un drama divertido, ¿no? Lo cual es un poquito contradictorio, ¿no? Decir que un drama es jocoso o un drama es divertido, pues, sin embargo, bueno, ya sabemos cómo se las gastaba Mozart a la hora de catalogar sus obras. En este caso, pues necesitamos una obra ligera, suave. Si bien hay más de 900 óperas en las que podemos elegir cualquier tema del que ustedes gusten para abordarlo, incluso desde el punto de vista ético. Pero hemos escogido una ópera pequeñita de las que escribió y estrenó Giacomo Puccini, aquel gran compositor italiano que falleció en 1924 de un cáncer en la garganta, que pues fumaba mucho Puccini, pero además se le había agravado el problema cuando se le atoró un hueso de ganso en la garganta, se lo tuvieron que extraer con cirugía y ese fue el principio del fin. En menos de un año se murió. Y pues para entonces, para la medicina de entonces, no tenía salvación. Quizás ahora, igual que Caruso, hubiese podido ser salvado.
Pero bueno, regresamos a nuestra historia. Puccini escribió, como bien mencionaron al principio, varias de las óperas más bellas del siglo XIX y también del XX. Dejó la última, Turandot, una ópera con ambientación japonesa, igual que, por ejemplo, todo mundo o casi todo mundo ha visto Madame Butterfly. De hecho, fue la primera que yo vi en mi juventud y queda uno prendido. Como dice también un dicho, ¿no? O te enamoras de la ópera o la odias. Entonces, aquí no hay medias tintas. Pues sí, está muy bien, pero no, mejor voy al teatro o al cine. O te gusta o no te gusta. Y es que tiene todo. En la ópera vas a encontrar de todo. Todo lo que implica las bellas artes. En las óperas, por ejemplo, que ahora están poniendo en algunos teatros, inclusive utilizan de fondo algunas, digamos, proyecciones de cine, ¿no? Lo que le llamo ópera experimental. En realidad, pues es una forma de explorar también los recursos artísticos, los recursos que se tienen a la mano, técnicos. En lo particular a mí no me agrada mucho, ¿no? Pero prefiero la ópera tal como la concibió el compositor y como la concibió el libretista, que tienen que trabajar unidos. Es muy difícil encontrar, por ejemplo, que el compositor escriba el propio libreto. Eso es muy difícil. Generalmente trabaja un compositor con la música y uno o dos o hasta tres libretistas, ¿sí? Los que elaboran el guión de lo que van a cantar, es decir, toda la historia. Y tiene que ir, evidentemente, bien compaginada con la música, con la partitura. En el caso, por ejemplo, de Puccini, él trabajó siempre con dos o tres libretistas muy de la mano, ¿sí? Para sacar adelante sus obras. El único caso que conocemos, por ejemplo, que haya escrito su música y los propios libretos, ha sido Richard Wagner, el compositor alemán del siglo XIX, que por cierto influyó mucho en, pues, en Puccini y otros más de la época romántica y de la época verista de las óperas italianas. Nuestro compositor Puccini es más de la tendencia verista. ¿Qué significa verista? Verista viene del verismo, de la verdad. Es decir, hasta entonces muchas historias operísticas se habían contado pues más o menos fantasiosas, ¿sí? Por ejemplo, El Anillo de los Nibelungos, la tetralogía de los anillos de Richard Wagner, basadas en mitologías, por ejemplo, ¿no? O el caso, el caso de Puccini es sobresaliente en el tema del verismo porque toma historias de la vida real, es decir, dramas reales, dramas verdaderos de los que vive el ser humano, los traslada a la ópera, ¿sí? Y así tenemos el caso, por ejemplo, aunque está basada en una obra teatral magnífica, donde la primera actriz que lo representó fue Sarah Bernhardt en el siglo XIX, estamos hablando de Tosca, una ópera que le decimos a los que nos gusta este tema, una ópera de casi como de cine negro, ¿no? Es decir, que tiene de todo, tiene homicidios, tiene suicidios, tiene chantaje, tiene acoso sexual. Bueno, esa quizás en otra ocasión la comentemos. La de hoy es una pequeña, que dura una hora, no la vamos a poner aquí, no podemos, solamente vamos a poner un fragmento, pero es una ópera jocosa, es decir, de las pocas que escribió, o si no, casi la única que escribió Puccini y que estrenó en el Metropolitan Opera House en el año 1915. ¿Por qué no la estrenó en Milán? ¿Por qué no la estrenó en Europa? Estaba entonces la Primera Gran Guerra. No podía salir de Italia y la estrenaron en el Metropolitan Opera House de Nueva York, junto con otras dos
que forman lo que se llama el tríptico. Ajá. Sor Angélica, el Tavaro o la Capa, ¿sí? Y esta de Gianni Schicchi. Las tres óperas chiquitas se diseñaron para presentarse en una sola tarde, ¿no? En un triple billete o en un solo billete, como quiera. Hoy se presentan solas, pero habitualmente se presentan en una tarde esta y otra más pequeñita, por ejemplo, la del otro gran verista italiano contemporáneo de Puccini, que es Leoncavallo, por ejemplo, ¿no? Con su gran ópera de Payasos, ajá, y la de Pietro Mascagni, que es Caballería Rusticana, que también es corta. Las tres muy intensas, muy poderosas y que traen consigo justamente un cúmulo de emociones donde aflora todas las pasiones humanas, ¿no? Donde afloran los celos, el odio, el amor, el odio en su máxima expresión y, por supuesto, la venganza, ¿sí? La venganza la vamos a encontrar en prácticamente todas las óperas dramáticas. Aquí, pues no, aquí vamos a encontrar algo jocoso, pero que a la vez también en el trasfondo localizaremos cuestiones éticas. La ópera Gianni Schicchi, igual que las otras dos del tríptico, fueron extraídas del poema número 30 de Dante Alighieri. ¿Se acuerdan la Divina Comedia? ¿No? Bueno, es un pasaje que sacaron y lo convirtió nuestro compositor en una ópera estupenda, divertida y que nos va a traer algunas reflexiones importantes. Gianni Schicchi era un personaje, de acuerdo a nuestro libreto, pues estamos ubicando las escenas y todo el contexto en el siglo XIV, ¿sí? Estamos hablando del 480, es decir, un poco antes del Renacimiento, ¿no? Entre los años 1200, 1400 aproximadamente. Vean ustedes cómo ya desde entonces el problema que vamos a exponer a continuación ya existía, ¿sí? Ahorita les vamos a decir qué pasó. Para los que ya la vieron, seguramente, bueno, pues ya me estarán adivinando de qué se trata. Para los que no, haremos en este momento la sinopsis respectiva para que estén bien enterados cuáles son las circunstancias por las que hablamos de ética en esta ópera, ¿sí? Evidentemente se trata de una historia un poco extraña, ¿no? Incluso además de la cuestión ética, también existen cuestiones jurídicas importantes, ¿sí? Que ya desde entonces se anticipaban. En esta ópera que se llama Gianni Schicchi, se escribe con CHI, ¿no? Y se pronuncia Schicchi. Bueno, este personaje es el factotum de un pueblo, así como el que sabe de todo, ¿no? Es el que es una especie de actor, es una especie de impostor, en fin, es un sujeto que te ayuda a resolver algún problema, que está lleno de mañas, pues, ¿no? Para decirlo rápidamente, es un mañoso. Uh-huh. Bueno, tiene una hija que se llama Laureta y los personajes clave de nuestra obra son la familia de un personaje que acaba de morir, que se llama Buoso Donati. Buoso Donati tiene una riqueza más o menos importante, ¿verdad? Tiene una herencia fuerte y alrededor del lecho de muerte del pobre Buoso, que todo el tiempo se la pasan diciendo, pobre Buoso, ¿cómo es que se nos fue? ¿No? Como ahora decimos, pobre Panchito, ya se nos murió, tan bueno que era, ¿sí? Pero cuando se enteran de que Buoso Donati no les dejó la herencia a ellos, sino a unos monjes
de un monasterio, pues su amor y su dedicación y su recuerdo al pobre difunto se disipa en un instante. La trama consiste en que primero sabía, ¿no? Que se rumoraba que había dejado todo a unos frailes. Y ahí están los pobres diciendo, bueno, los monjes se van a engordar a costa de nosotros, no es justo. Y yo que tanto quise a este hombre y no. Vamos a buscar el testamento. Y entonces, precisamente, aquí no hay un acto 1, acto 2, acto 3, todo es continuo. Lo primero que se ponen a hacer, a buscar, es el testamento. Y el joven de la familia, un personaje que se llama Rinuccio, un jovencito de 25 años aproximadamente, encuentra el testamento, se lo da a la tía, que es la que pues ahí lleva la batuta de la familia, ¿no? Y entre todos leen el testamento y efectivamente les deja la fortuna a los frailes. A ellos, pues, dice, ¿ahora qué vamos a hacer? ¿Cómo es posible? Existe digamos, un interés, por supuesto, por saber qué le dejó a cada uno. Y existe también la ilusión de que pues se puedan cambiar las cosas. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, pues dice el joven que además pretende a la hija de Gianni Schicchi, se quiere casar con ella, pero la familia de Rinuccio, la familia Donati, dice, no, pues son campesinos, no son chusma, no, con ella no te vas a casar. Pero bueno, obviamente, ¿verdad? Le dice, este señor es el único que nos puede ayudar, Gianni Schicchi, él nos puede solucionar el problema. Y acuden a él, llega a la escena con la hija le implora al padre, papá, nos queremos casar. Obviamente para aquellos años y durante muchos siglos posteriores, para poder casarse, ustedes saben que la familia de la novia tenía que dar una dote, es decir, tenía que dar una especie de anticipo, ¿verdad?, para garantizar la subsistencia del matrimonio. Eso pues ya, creo que hasta en las bodas religiosas ya también lo quitaron, las famosas arras, ¿no? Las moneditas que dan para simbólicamente tratar de tener una especie de ahorro, ¿no? Un guardadito. Pero no, aquí sí se necesitaba una dote y la dote tenía que ser generosa. Gianni Schicchi pues odia también a esa gente, es algo así como un odio entre familias así de campo que no se pueden ver y que pues generalmente muchas veces llega a ser odios transgeneracionales, ¿no? Que pasan de generación a generación y sí se odian durante muchos lustros, enfrentadas o confrontadas dos familias. ¿Se acuerdan, por ejemplo, del drama de Shakespeare, ¿no? De Romeo y Julieta, la familia Montesco y la familia Capuleto, y resulta que los niños, ¿verdad?, de ambas familias, pues están enamorados. Cosa parecida podríamos decir aquí, el joven de la familia rica con la hija del campirano, de un señor pues un tanto cuanto singular, mañoso, pero que tiene, como decimos, ¿no?, el colmillo muy retorcido para sacar las cosas de otro contexto. Acuden a él y aquí es donde viene precisamente, maestra Leonor, donde viene una escena, una área muy bonita, donde Laureta le canta al papá, ¿no? Le ruega, oye, me quiero casar con él, por favor, ayúdalos. ¿Qué podemos hacer para modificar el testamento? Y entonces ahí viene, es un área pequeñita, pero muy famosa, ¿sí? Que trata precisamente de conmover el corazón del padre. Vamos a escucharla. Es Sí, una claro. soprano rusa, No tiene nacionalizada. sonido. No tiene Nacional, sonido.
Ya. Ya, Jess. Muy bien. Bueno, pues después de cantar esta pieza, Laureta, su papá, pues evidentemente, ¿verdad?, que cede y pregunta Gianni Schicchi si sabe alguien que el pariente, su pariente de Donati, ha muerto. Dice, no, nadie sabe, nada más nosotros, aquí en corto, los únicos que sabemos que ha fallecido. Muy bien, bueno, pues entonces vamos a llamar al doctor, llaman al doctor, llega el doctor, le dicen que Buoso Donati se siente mejor, que sus servicios no se necesitan, y en ese momento precisamente le llama Gianni Schicchi a los parientes, manden traer al notario. Vamos a cambiar el testamento. Entonces, pues meten al muertito en algún lugar de las habitaciones, lo esconden, ¿verdad? Cierran la puerta, y este hombre se disfraza, se pone la ropa del difunto, un poco así medio, digamos, disfrazado, oculto para que no lo reconozcan bien, y finge la voz del muerto, ¿no? Llega, por supuesto, el notario, y en lo que el notario llega para cambiar la disposición, los parientes le empiezan a decir a Gianni Schicchi, oye, ¿te acuerdas de mí? Déjame a mí, pues ellos, cada uno de ellos quiere las posesiones más valiosas, que son la casa, el molino y las mulas, ¿sí? Pero le dice, a mí, si me dejas, yo te voy a dar
100 florines. Lo empiezan a sobornar. Le empiezan a decir, si a mí me dejas todo esto, yo te voy a dar 1000 florines. Y así es. Él dice, sí, no se preocupen, sí, yo, ajá, sí, ok. Total, llega el notario y cuando el notario llega, bueno, pues finge ser Buoso Donati, quien con una voz así trémula y simulada, primero dicta el Nuevo Testamento, revoca el anterior o cualquiera que haya dictado y el notario le pregunta si el sepelio va a ser costoso o austero. Dice, no, nada de apenas unas moneditas para esa necesidad. Al notario le da unos honorarios muy generosos y acto seguido dispone que la mula, los molinos y la casa se las deja a su buen amigo Gianni Schicchi. Y pues esto no se lo esperaban los parientes, prácticamente lo más valioso se lo quedó el propio Gianni Schicchi. Pero él les había dicho, ojo, las leyes son muy severas si alguien suplanta la identidad de otra persona. Entonces no pueden hacer nada porque a todos se los llevarían a la cárcel, se tienen que quedar callados y frustrados porque si no serían acusados. Termina el testamento, el notario se va, empiezan a reclamarle a Gianni Schicchi, llamándole ladrón, llamándole traidor, pero pues como ahora la casa es de él, porque se la dejó su buen amigo Buoso Donati, o sea, él mismo, suplantándolo. Señores, pues esta casa es ahora nuestra, a volar, váyanse, ya no tiene nada que hacer aquí. Y con esto, pues lógicamente los jóvenes ya se pueden casar. Al final de la ópera, pregunta el Gianni Schicchi dirigiéndose al público, en virtud de esta actuación y como se trata de un pasaje extraído de la Divina Comedia del Infierno, pues pide un aplauso para que le sirva de indulgencia y se pueda ir al cielo. Y así termina esa ópera tan simpática, porque además es interesante ver varias de las versiones que existen, donde en algunas pues las trasladan a, digamos, a la época moderna, donde la gente está vestida a la usanza actual, o los ponen un poquito estrafalarios, así con peinados medio locos y divertidos, pues para hacer un poquito más jocosa y más amena la ópera, que dura 50 y tantos minutos. Entonces, decía, por ejemplo, la maestra Leonor, que la ópera la evocamos en el imaginario popular a veces como un espectáculo caro. Sí lo es si se utiliza una producción tal cual la concibe, por ejemplo, Verdi o Puccini, o si queremos ambientar con todo lo que implica el vestuario, un buen cantante que no cobra barato, etcétera, pues sí, es un poco costoso. Pero hay que recordar, por ejemplo, en el caso de la ópera naciente en Italia, que empezó a ser un espectáculo público muy, muy barato, muy accesible para todo el mundo, ¿sí? Por ejemplo, en el Teatro de la Verona, que es al aire libre, ajá, aunque, como dice Leonor, poco a poco fue apoderándose quizás la clase fifí de este espectáculo, es porque es muy caro producir una buena ópera. Por ejemplo, hacer una ópera como la de Aida, de Giuseppe Verdi, que hay que ambientar todo al estilo egipcio con pirámides, con palmeras, etcétera, el vestuario de todo el coro y de la marcha, por ejemplo, la marcha de Aida, ¿no? Donde marchan todos los esclavos etíopes con todas las riquezas que ha conseguido el personaje de la ópera, pues es muy costoso, ¿no? Sumamente caro. Y por eso
hay fundaciones, hay patronatos que dan mucho dinero para que se puedan hacer esas producciones. Ajá. El Estado no invierte mucho en la cultura, en este rubro, y en México es ínfima, más ahora, lamentablemente, donde si acaso hay 6 o 7 producciones al año en Bellas Artes, es mucho. Hay más todavía ópera en provincia, aunque con modestos recursos, que en la propia Bellas Artes. Pero regresamos a nuestra historia. ¿Qué podríamos decir? Hay manos levantadas, yo sé que hay quienes quisieran preguntar. Yo quisiera terminar conectando esta ópera. ¿Qué encontramos? ¿Qué localizamos? ¿Qué principios, qué valores encontramos en esta ópera? Igual que en otras, por supuesto, localizamos obviamente la avaricia, ¿verdad? Localizamos la falta de honestidad de la familia, que no se tentó el corazón para decir, bueno, metan al muerto a una habitación, enciérrenlo y finjan que todavía vive para cambiar el testamento. Esto todavía se ha hecho. Hemos visto casos en los que hasta le ponen la mano del que ya está medio muriéndose o casi muriendo, la firma en la hoja, ¿verdad?, del testamento, para que firme y ya no puede ver, ya no puede a lo mejor hablar, pero le manipulan la firma, ¿no? Y así como eso, podemos ver muchas otras cosas en la actualidad. Saben que hay familias que se enfrentan a muerte por una herencia, ¿sí? Aquí todos querían lo mismo, pero no se les dio, ¿sí? Querían la riqueza más grande que era en aquellos años, imagínense, pues lo que produce todo el trigo, el pan, las mulas, que eran quizás animales de tracción, de carga importantes para la hacienda de aquellos años, más la casa, ¿no? Es decir, lo que más ansiaban no se les dio. Quizás les dieron 2 o 3 monedas, ¿verdad? Pero no pudieron tener lo que habían querido. Y ese es precisamente el costo que tienen el precio que tienen que pagar por su avaricia. El tema de hoy es integridad. Y para llegar a la integridad, en este caso de la ópera, a mí me gustaría ver cómo llegamos a ser unas personas íntegras, ¿no? Pues bueno, ustedes seguramente, todos los amigos, colegas que están trabajando en la Auditoría Superior o servidores públicos que nos acompañan, seguramente han tenido contacto con sus códigos de ética, ¿sí? En el caso concreto de un código de ética, sea de servicio público de la administración pública o de la Cámara de Diputados, senadores o incluso del Código de Ética del Poder Judicial, pues necesitamos encontrar las ramas comunes. Y las ramas comunes están asentadas en principios y valores éticos. Voy a compartir una pantalla, una ventana, donde tengo una lista precisamente de justamente de aquellos virtudes, vamos a hablar de virtudes, sí, ya se ve, maestra Leonor, No, todavía no, Gonzalo. porque me dice que aquí sí se está compartiendo la ventana. Ah, bueno, Natividad Aspetia dice que sí se ve. Ah, ya se ve. Sí, Habla de virtudes de Aristóteles, es decir, sí. ya desde Aristóteles, que es lógicamente, podríamos decir, junto con Sócrates, los fundadores de la ética, encontramos algunas virtudes que son aplicables a digamos, a nuestra dimensión, ¿sí? Podríamos, por ejemplo, primeramente preguntarnos qué son las virtudes, si son capacidades que se tienen para producir un determinado efecto positivo. Obviamente tiene que ser positivo, ¿sí? Se trata de capacidades, de cualidades de las personas que tenemos que ir puliendo conforme avanzamos en nuestra vida.
Algunas quizás son adquiridas, otras no. Tenemos que irlas fomentando en nuestros hijos, en nuestros nietos y poder que ellos las desarrollen. De acuerdo a la tabla correspondiente, existen virtudes intelectuales vinculadas a la inteligencia y virtudes morales, ¿verdad? Relacionadas con el bien. Y la virtud moral, por su parte, es la acción al comportamiento moral, el hábito que consideramos es bueno conforme a la ética. Como pueden ustedes advertir en la ópera que acabamos de contar, de comentarles, espero que la vean, los que no la hayan visto, pueden advertir que precisamente el comportamiento de todos y cada uno de ellos es un comportamiento alejado de la moral, es decir, saben que no están haciendo algo oculto, ¿sí? Porque si los atrapan van todos a la cárcel, están haciendo algo indebido, todos. De ahí que precisamente, no se necesita ser un experto en ética o un experto en derecho para darnos cuenta de la gravedad de su conducta, pero pues estaban desesperados y no miden el peligro. Ante eso, ¿verdad? Las virtudes que hayan tenido, las cualidades éticas que hayan podido tener, las ponen a un lado para conseguir su objetivo. Entonces, en esta ocasión, nosotros nos queremos referir a la ética de las virtudes, ¿sí? Hay otras dos éticas, la deontológica y la ética utilitarista. No tengo tiempo para explicarlo, pero brevemente podemos decir que se trata la ética utilitarista, la ética en la que la persona busca antes que nada el placer y lo mejor antes que el bien común o antes inclusive que pasando hasta por los derechos fundamentales. Una ética utilitarista que, aunque no lo crean, todavía y en buena medida se utiliza en algunos lugares del planeta. Les voy a dar rápidamente un ejemplo. La segunda enmienda de los Estados Unidos, el derecho a poseer armas, es una ética utilitarista. Defenderán hasta donde pueda ser posible su derecho a poseer armas, aunque cada semana haya tiroteos en escuelas y en centros comerciales. Eso no importa. Lo que importa es que yo tengo derecho a poseer armas y es, por supuesto, como yo me siento tranquilo y me siento más a gusto y puedo tener 2, 3, 4, 5 rifles de asalto u otras 5 o 10 pistolas en el baúl de mi coche y no pasa nada. Ese es un ejemplo rápido, ¿no? La deontología, pues ya sabemos nosotros que se trata de una ética de la profesión. Pero hay que ir más allá de la ética de la profesión y adentrarnos en la ética de las virtudes que se construye todos los días. Todos los días la tenemos que practicar. De esta manera, el ser humano no nace, como alguien decía, ¿verdad? En su momento, predeterminado si nació bueno o nació malo, ¿sí? Hay quienes dicen, ese señor o esa señora nació mala, es bruja desde el principio, o ese sujeto es desde la cuna malo hasta los huesos, ¿no? Sino que obviamente pues entra la sociología, entra la antropología y sabemos que tenemos una evolución de la persona que dependiendo del medio en el que se desenvuelve, será bueno o será malo, ¿verdad? ¿Cuáles son esas virtudes rápidamente? Intelectuales. Bueno, pues las propias que señala Aristóteles del intelecto teórico, como es la inteligencia, la ciencia, la sabiduría, las del intelecto práctico, que son las que más o menos manejamos, ¿no? En nuestras tareas. La prudencia, la discreción, la perspicacia, entre las más destacadas. Las virtudes éticas o del carácter tienen mucho que ver precisamente
con la fisonomía de nuestra esencia como seres humanos, que podemos ser débiles o fuertes, que podemos ser exageradamente, digamos, pues abusar de las cosas o de la comida o de las relaciones y no tener templanza o moderación, y las otras que, de acuerdo a las relaciones humanas, nos interesan, que son la justicia, ¿no? En el marco de nuestras relaciones sociales, familiares, políticas, la amabilidad, la veracidad, la magnificencia, nos denotan como una persona que para Aristóteles, una persona virtuosa es la persona feliz. Recuerden ustedes que la filosofía desde aquellos siglos ya buscaba lo que era la felicidad. Para Aristóteles, la felicidad es una persona, consiste en buscar la virtud y, por supuesto, el conocimiento, ¿sí? La sabiduría. Después, la felicidad puede consistir en otras cosas, como lo denota nuestra sociedad actual, que hedonista, que todo es más libertinaje, más diversión, o basamos la felicidad en las cosas mundanas o en los bienes, ¿verdad? Y nos pasamos, por ejemplo, a los principios y virtudes que yo quiero destacar y que están mutatis mutandis en casi todos los códigos de ética. Yo me baso en el del Poder Judicial porque me parece que son las virtudes que se tienen que cosechar, que se tienen que practicar en el ámbito del servicio público, y no solamente el servicio público. Esto va dirigido a todos los trabajadores de todos, tanto privados como públicos, ¿no? Que deben de también, en el ámbito de sus tareas, esforzarse por entender y aplicar. Por eso también existen códigos de ética empresariales, que es una de las áreas en las que trabajamos aquí en esta su casa. ¿Y por qué le llaman de excelencia? Bueno, pues estos principios fueron elaborados en un código que pues nos ayudó muchísimo en este caso, además de, pues ahí estaba la maestra Leonor también, estaba Manuel Atienza y Rodolfo Vigo, ¿no? Unos gigantes de la filosofía del derecho que perfilaron el código modelo iberoamericano de la ética judicial, y que ha servido desde el año 2004 para muchos códigos, no solo en el ámbito judicial, sino en el ámbito del servicio público, y pues cambiando lo que haya que cambiar al ámbito empresarial, ¿sí? Estas son las virtudes de excelencia que, en mi opinión, deben de cultivarse. Tenemos el humanismo, justicia, ¿verdad? Que ya sabemos que pues el dar a cada quien lo suyo no solamente es una impronta del servidor de la impartición de justicia, sino en todas las relaciones. La prudencia, que nos ayuda mucho, ¿verdad?, en el trabajo, para ponderar las consecuencias favorables o desfavorables, y la responsabilidad, el orden, el respeto, laboriosidad, humildad, sencillez. Todas estas virtudes son las que, como podemos observar en la obra que hemos comentado de Gianni Schicchi, ¿verdad? Pues se quedan a un lado. No pasó nada ahí, no importó el decoro, no importó el respeto, no al orden jurídico, no importó prácticamente ninguna de estas virtudes, sino más bien los personajes fueron atrás de sus intereses personales. ¿Y quién es una persona íntegra? Pues una persona íntegra es la que reuniría estas virtudes. Es difícil, ¿verdad? Pero la integridad implica contar con todos los valores éticos. Si no,
No, cada vez seríamos personas con menos valores, como se dice ahora, ¿verdad? Cada vez serían menos virtuosos. Y eso es quizás como a veces he escuchado cuando damos este tipo de pláticas, ¿verdad? Dice, mira, una vez me dijo un colega, ¿en qué siglo vives? ¿Para qué vienes a hablarnos de ética? ¿No estás viendo lo que está pasando? Precisamente por lo que estamos viendo, por dejar atrás la ética en el civismo, en la escuela, en la primaria, en la secundaria, donde han eliminado de los planes de estudio todas estas áreas tan importantes humanistas, es por eso por lo que nos encontramos en estas circunstancias, ¿sí? Es decir, si alguien es el más abocado a seguir un código de ética, son precisamente los que tienen que demostrar su comportamiento de una manera clara, prístina, íntegra. La persona íntegra siempre va a ser honesta, siempre va a ser veraz, siempre va a decir, siempre va a respetar, siempre va a darle su lugar a los demás, va a mostrar un sentido humanista, ¿verdad?, de su profesión o de lo que tenga que hacer, va a tener hasta tener compasión por los demás, lo que hoy lamentablemente estamos viendo que no sucede. No, estamos viviendo una época bastante gris de nuestra nación, y lo que hoy más se necesita es precisamente personas íntegras en todos lados, no solo en el servicio público, en el servicio privado, en las empresas, en los talleres, en todos lados, donde podamos ser cada vez una sociedad mejor, una sociedad más comprometida con la ética en términos globales. Entonces, no sé, maestra, si hay algunas preguntas o qué procede a continuación. Yo estoy a tus órdenes. Mira, Gonzalo, no hay preguntas hasta ahorita, hay múltiples felicitaciones, todo mundo, la verdad, la ópera, cuando la transmitimos, la gente comentó, ¿no? Se me puso la piel chinita, es bellísima y y verdaderamente hay aquí algunos comentarios que es una delicia la exposición del doctor Uribarri, las referencias musicales y las literarias, así como la narración de esta ópera. Y pues esperan que sigamos con esto, ¿no? Entonces quedas convidado para la próxima. Encantado, maestra. Si hay algunas preguntas, pues, lógicamente, ¿verdad? Hay que considerar lo siguiente. Lo que hemos escrito sobre ópera y justicia es justamente describir a través de la ópera todos estos sentimientos, emociones humanas que se trasladan en actos que lamentablemente tiene que pues calificar el derecho, ¿verdad? Y la justicia. Aquí vimos, por ejemplo, una suplantación de identidad, ¿no? Una falsificación de testamento. Pero podemos encontrar, en el caso, por ejemplo, de Pagliacci, podemos encontrar un doble homicidio, ajá, que además fue un caso real de principios del siglo XX, ajá, y donde el padre del compositor era juez del del lugar, y pues de ahí hizo una ópera. Tenemos el caso, por ejemplo, de Caballería Rusticana, donde hay un duelo, ¿sí? Y muchas de las historias que se entretejen en la ópera, encontramos, por ejemplo, la venganza, ¿sí? La venganza, la calumnia. En mis últimos artículos que he escrito sobre la calumnia en El Barbero de Sevilla, ¿no? Fantástica área cómica y fabulosamente interpretada por un bajo barítono, o incluso La Vendetta, que también está en Las Bodas de Fígaro, esta es de Mozart. Como sabemos,
El Barbero de Sevilla, Las Bodas de Fígaro y La Madre Culpable es una trilogía de Caron de Beaumarchais que escribió en el siglo XVIII y cada uno de los compositores fue haciendo una ópera de ellas. Ajá. La cumbre, podríamos decir, la obra cumbre de Caron de Beaumarchais es Les Nozze de Fígaro, Las Bodas de Fígaro de Mozart, una de las más importantes y más bellas óperas de Mozart y pues de la lista, ¿no? De las 100 mejores óperas de la historia, junto con Don Giovanni. Creo que son las más potentes, ¿no? Entonces, en todas ellas vamos a localizar de todo, justicias, injusticias, violación a derechos humanos. Vamos a encontrar, por ejemplo, en esta que escribimos sobre el castillo de Barba Azul, una historia de asesinos seriales, asesinos en serie, en donde pues hablamos de varios personajes que fueron asesinos en serie en la historia. Por ejemplo, ¿se acordarán ustedes en México el Goyo Cárdenas? El Goyo Cárdenas fue también conocido como el estrangulador de Tacuba. Fue un caso pues muy sonado en los años 40 porque él mataba a mujeres, generalmente prostitutas, y las enterraba en el patio de su casa. ¿Ah? Hasta que al final no mató a una prostituta, sino a una hija de familia, que, para colmo, era hija de un conocido abogado. Obviamente dieron con el sujeto y el Goyo Cárdenas pasó 30 y tantos años en la prisión de Lecumberri, que fue además un objeto de estudio muy profundo del criminólogo Alfonso Quirós Cuarón. Alfonso Quirós Cuarón, el padre de la criminología en México, escribió un informe que fue su primer libro de criminología sobre el caso de Goyo Cárdenas, que estaba bastante mal de la cabeza y que, bueno, pues en la cárcel, ¿verdad? ¿Se acuerdan ustedes de la doctrina lombrosiana, ¿no? De que por la configuración de su cara, por su rostro, por las enfermedades que había sufrido, estaba despredestinado a delinquir. Eso ya pasó, ¿verdad? Esa doctrina ya ha evolucionado, pero sí lo calificó como un enfermo loco, un delincuente perverso, ¿sí? Que debe estar segregado por vida para los efectos de la defensa de la sociedad y para su tratamiento. Padece de un síndrome neurológico y mental hipofiso hipotalámico que con el tiempo ha evolucionado en sentido patológico. Es decir, estaba muy mal de la cabeza, espérame, y al final, bueno, lo chistoso de este caso de Cárdenas es que estudió Derecho en la prisión, se recibió de abogado en Universidad Abierta y defendió a muchos de sus compañeros. Y por último, fue encargado del departamento psicológico de la prisión. ¿Qué cosas? Así es, Gonzalo. Hay una pregunta. Te preguntan que cómo fue la vida real del caso de fraude en el que estuvo involucrado Dante Alighieri y que es el que inspiró la obra de Gianni Schicchi. Mira, tendríamos que buscarle un poquito porque yo solamente conozco la obra de Dante Alighieri, pero sí habría que ver muy bien de dónde salió esa historia, ¿no? Son recogidas incluso de historias romanas del siglo VIII que van cambiando y las van, los autores del medievo las van introduciendo. Hay muchos cuentos, incluso, por ejemplo, los cuentos del siglo VIII que le sirvieron a Shakespeare para algunas de sus obras, ¿sí? En este caso, tendríamos que buscar cuáles son concretamente las que le dieron pie a Dante Alighieri. Muy bien, muchas gracias, Gonzalo. Jessica Padilla tiene algún comentario y luego yo retomo ya para cerrar. Jessica, adelante. ¿Quién es Jessica?
Ah, un participante. Una de las preguntas es, los ejemplos que nos muestra tienen homicidios, faltas de etc. No se oye. A ver, Hola. si dice, los ejemplos que nos muestra tiene homicidios, faltas a la ley. ¿Usted cree que esa falta de ética ha disminuido con el rigor de las leyes o seguimos lejos de poder erradicarlo? Bueno, esa es la pregunta de los $64,000. Sí. La verdad es que cada vez insisto en que en la legislación, aunque quieran castigar con 100 años de prisión o que quieran incluso poner la pena de muerte, la delincuencia va a continuar. Y esto tiene que ver con el nivel de impunidad con el que se cometen. ¿Por qué? Porque necesitaríamos un aparato de procuración de justicia, no de impartición. Esa mejor ni la comentamos, sino procuración e impartición. Estamos hablando de policías, de investigación y de persecución de los delitos. No existe desde hace no nada más en esta administración, desde hace años, la mínima intención de investigar todos y cada uno, no solo de los delitos que se han cometido, que se han denunciado, se denuncian alrededor del 10%. ¿Sí? ¿Por qué no denuncia a alguien el acoso sexual en su oficina? Pues porque tiene miedo de que la corran. ¿Por qué no denuncia fulanita, una familia al homicida que mataron a su hijo? Pues porque si lo denuncian, al rato cargan contra la familia, ¿cierto? Entonces, hay que empezar por algo. Sí, efectivamente, colega, necesitamos enseñar cada vez aunque parezca ingenuo, necesitamos enseñar ética en las aulas, necesitamos enseñar civismo en la secundaria, ética en la preparatoria y, por supuesto, en el hogar. Si el papá le dice el niño al papá, papá, está el señor de la renta en la puerta, dile que no estoy, ¿no? Y todos los días el papá le dice, mira, hijito, no debes de mentir porque es malo, ¿sí? Entonces, es con el ejemplo con el que se está enseñando y lamentablemente las últimas generaciones no abona mucho el que se hayan eliminado materias tan importantes, formativas como estas. Una más, ¿algún lugar donde encontremos la lista de todas estas óperas que has mencionado? Aquí tengo 12 óperas. Ajá. Lo pueden localizar en Amazon solamente. Ahí se encuentra la segunda edición de Otros Rostros de la Justicia. Pero si quieren de verdad adentrarse a pues pueden empezar por hojear un pequeño libro que se llama Ópera. Digo pequeño, pero aquí hay 900. Ajá, lo pueden ahí consultar. Y está la guía de New Penguin Opera Guide, que es un tomo así también de este tamaño. Pues no sé, hay muchas publicaciones sobre ópera, la más completa que yo tengo, y no tanto porque hay que buscar en los compendios. Esta, por ejemplo, existe una obra que tiene 20 tomos, una enciclopedia de la música, que no está ni siquiera en internet. Hay que ir a una buena biblioteca sobre la historia de la música, y eso ya está reservado más que nada a los musicólogos, ¿no? Es decir, a quienes están estudiando el compositor, la historia de la música, la historia del músico, no tanto el ambiente
jurídico sociológico que nosotros sí rascamos en las historias de la ópera. Gonzalo, muchísimas gracias por tu Entonces, aquí participación, por tu brillante ponencia. Hay podemos seguir. muchísimas felicitaciones. Yo sé que podríamos seguir, pero generalmente ocupamos 1 hora para este espacio. Te volvemos a invitar en otra ocasión. Nos dará muchísimo gusto que estés con nosotros. Sí, sería fabuloso. Sí, claro que sí. A los compañeros les recuerdo, los que se inscribieron antes de las 12, no olviden complementar su tarea. Tienen hasta el 14 de septiembre. Por último, quiero agradecer a Karina Ríos el apoyo que siempre nos ha brindado, porque gracias a ella y al maestro Carlos y al ICADEFIS en general, al contador Pedrero, es posible que podamos hacer estas sesiones de Día de la Integridad. Las tareas es en la plataforma de ICADEFIS si se inscribieron. Si no se inscribieron, desgraciadamente me están comentando que no pueden enviar la tarea. Entonces, de todas maneras, gracias por estar aquí, gracias por el espacio y gracias, Gonzalo. Un De gusto nada. a todos. Nos vemos el próximo Día de la Integridad. Vamos a ver un tema de política pública muy interesante. Tendremos un excelente conferencista. Claro Muchas que sí. gracias. Honor, estamos en contacto. Claro que sí, Gonzalo. Gracias. Buenas Gracias a tardes a todos todos. por estar aquí.